Vamos a arrancar con la segunda, que vamos a hablar del eclecticismo academicista, ¿no? Vamos a repasar un poco el tema de la geografía, como habíamos hablado la vez anterior, en el planteo este de la geocultura, que nosotros vivimos en un espacio que ya estaba con una geografía predeterminada y que había antecedentes de pueblos prehispánicos, escoletazo de la colonia que fue la reducción del Pilar en la Laguna de los Padres. Y la que corresponde a esta etapa es lo que se llama la arquitectura del liberalismo, ¿no? Este libro es un libro que para nosotros fue importante. Este libro se publica en el 69 o en el 70. Cuando nosotros empezamos la facultad ya era un libro de cabecera porque este grupo de historiadores, que ahí están los 5 autores, los tipos más conocidos para nosotros eran Mantero, porque era profesor de la facultad, lamentablemente falleció el año pasado, y Ramón Gutiérrez, que ya venía trabajando en historia, un tipo del Chaco, que un brillante estudiante en la UBA que después termina en el Chaco, volvió al Chaco, y Mantero, que también se vino a Mar del Plata, ¿no? Tipos que se fueron del centro a la periferia, digamos. Y este libro cambia la forma de enseñar la arquitectura, porque hasta ese momento en la Argentina, y en Mar del Plata, que a nosotros nos tocó, la historia de la arquitectura estaba vinculada a una historia estrictamente espacial de la arquitectura. O sea, nosotros los primeros años estudiábamos hasta la última moldura del barroco, nos enseñaban todos los estilos de la historia de la arquitectura, pero qué sé yo, por ahí nos mostraban el Palacio de Versalles y no sabíamos quién había vivido, y si era Luis XIV, Luis XVII, De Gaulle o Macron, que es el que vive hasta ahora. Y la historia de la arquitectura empieza a vincularse a la historia social, política y económica, que es la forma de entender la arquitectura, porque como ya hemos dicho, la arquitectura es un emergente de determinados procesos sociales, políticos y culturales, además de la geografía y del clima y de las preexistencias de los antecedentes poblacionales. Este libro fue muy importante y además tuvimos a estos profes que de alguna forma nos marcaron, digamos, la forma de ver la arquitectura en contraposición a la anterior. Esto fue producto, obviamente, de luchas estudiantiles. Cuando hablar de la historia de la facultad, vamos a explicitar un poquito más, ¿no? Bueno, el eclecticismo historicista o el academicismo, ¿eh? Era una cosa que venía de la École de Beaux-Arts de París o la École de Beaux-Arts de Bélgica. Era el proceso de transculturación que se da en la Argentina, dependiente en lo económico de Gran Bretaña y en lo cultural básicamente de Francia, también de Italia. Y por eso se decía el academicismo, porque era lo que enseñaban las academias, ¿no? El eclecticismo historicista o academicista, como se decía en la época, ¿no? Y los temas, porque una forma, digamos, de historizar la arquitectura es temática, una posible. En el caso del pintoresquismo, que acá es central, en la clase introductoria yo había mencionado que lo iba a dividir en el pintoresquismo oligárquico, por el sector social que es hegemónico en la Argentina, dominante después del proceso de lo que se llamó de organización nacional, después de la Constitución, la generación del 80, un pintoresquismo popular y un pintoresquismo profesional. Y en el eclecticismo se dan las ramblas, los hoteles, en el popular los conventillos, la casa chorizo, la casa cajón, la casa de renta. ¿Sí? Y los antecedentes de la etapa son esas: el proyecto liberal de la Argentina agroexportadora, la Argentina que termina siendo en la década del 20 y del 30 llamada el granero del mundo, por la cantidad de granos que se exportaban, materias primas, y se importaban todos los productos industriales, en este marco, digamos, de dependencia de Gran Bretaña, y en lo cultural de Francia, el proyecto que encarnaron Sarmiento, Mitre, y el proceso de la tenencia de la tierra en la provincia de Buenos Aires que mencionábamos
en la charla anterior que es una ocupación ilegítima, digamos, de la tierra en la provincia de Buenos Aires, que se reparten los de la sociedad rural, que somos los que pusieron el dinero para la campaña, la mal llamada campaña del desierto, porque no había ningún desierto, porque había gente viviendo por acá. O lo que otros autores, ahí yo entre comillas puse la expansión de la frontera ganadera. O sea, algunos lo caraturan así, ¿no? Se expande la frontera ganadera expulsando a la población originaria. El saladero de Colo de Meireles, también mencionamos la charla anterior, la Fundación del Pueblo, Peralta Ramos y Luro, ¿no? El urbanismo se lo debemos la traza al ingeniero, al agrimensor Carlos Chaporruch, ¿no? Que era un francés que vino por acá, que tomó como antecedente la ley de Indias, la trama esta que la colonia utilizó en casi toda Latinoamérica, salvo algún caso en particular, en algunos lugares en México, que había minas, que tienen un trazado diferente por la traza montañosa. En general fueron estas tramas, que era un modelo de ocupación que venía ya del Imperio Romano, de los castrum, que era la mejor forma de ocupar territorio, más poder ampliarlo indefinidamente. Es lo que pasó por acá. Esto del año 1874, que Peralta Ramos le encarga. Acá hay una foto de Chaporruch en pleno campo, porque además tenía mucho laburo otro tipo, porque además tenían que hacer los deslindes de los campos, ¿no? O sea que lo de la ciudad era como una yapa, ¿no? Una trama que cuando le toca a Chaporruch, ahí a ver si había una placa, una foto, a ver si acá están las construcciones preexistentes, ¿no? Del saladero, estos galpones que se ven por acá, saliendo del arroyo donde estaba Luro, después construye un muelle, y aquí se ve en la calle Córdoba una crucecita que es la iglesia de Santa Cecilia. Él tiene que respetar, o propone a Peralta Ramos respetar la traza, el frente de Santa Cecilia, a pesar de que no quedaba alineada acá en vertical o en horizontal con la traza de la Ciudad de Buenos Aires, que se traspola a toda la provincia de Buenos Aires, y está a medio rumbo exactamente con la manzana 45 grados, con el norte, sino que queda un poco en escorzo, porque si no hubiera quedado la iglesia horrible, que hubiera quedado la iglesia en escorzo, que obviamente era la construcción más importante, que además Peralta Ramos se la hace para la mujer. Entonces queda la traza tal como la tenemos ahora, por lo menos hasta Juan B. Justo. Después de la expansión de Juan B. Justo, ahí se rectifica y por eso Juan B. Justo está torcida. Bueno, pues eran los galpones de aquella incipiente ciudad que había unos pocos galpones que eran estos. Acá se ve una foto muy antigua en blanco y negro de galpones de chapa, algunos ranchos de adobe, una arquitectura muy sencilla que era la arquitectura, digamos, que tenía que ver con la cosa pampeana. Esto está vinculado al saladero, está vinculado a la esclavitud, porque el saladero era para hacer el tasajo, que era la carne salada, de ganado cimarrón, como decía en la época, el ganado que estaba por el campo, pero había alambrados por aquella época, y cortaban la carne, sacaban los cueros y la mandaban por ese muelle para Brasil, que era donde se consumía el tasajo, la carne salada, para alimentar la esclavitud en Brasil, que duró bastante tiempo este negocio, ¿no? O sea que la arquitectura acá también tiene que ver con estas cosas terribles como fue la esclavitud, pero tampoco hace tanto tiempo que la tenemos ahí cerquita nosotros. Las condiciones geográficas eran estas, una foto del arroyo con uno de los puentes que tenía, al fondo se ve la loma de Santa Cecilia, esto ya saliendo a la desembocadura ahí por Punta Iglesia, pero estos puentes partían la traza esa urbana en dos. Una cosa era vivir de este lado del arroyo y otra vivir del otro lado del arroyo, ¿no? Pero por acá, por el centro, digamos, entre comillas, centro, había estos puentes de madera, ¿no? Después, acá hay otro libro también muy importante que publican cuando se inicia la etapa democrática que estamos disfrutando, que hacen una serie de historiadores que se nucleaban en la Facultad de Humanidades, y había un tipo llamado Roberto Álvarez, que venía de Gran Buenos Aires, creo que de Loma de Zamora, por ahí. Y el tipo era, digamos,
el titular de una cátedra que tuvo discípulos, que son todos estos que están mencionados ahí, que formaron un grupo muy interesante de historiadores que en la Facultad de Humanidades, en vez de recitar la historia, bueno, eran tipos que estudiaban profesorado, ¿no? Eran docentes del profesorado. En vez o además, digamos, de enseñar la historia de la humanidad, de América, de lo que fuere, los tipos se pusieron a investigar la historia local, ¿no? Y armaron este grupete muy interesante y publicaron este libro que es importante porque cada uno toma alguna temática vinculada a la historia de Mar del Plata, la historia social, la historia política, la historia económica, a pesar de que pusieron historia urbana, digamos, es porque en la urbe hay gente, digamos, pero no se metieron en la arquitectura, por suerte. Eso se lo dejaron al viejo Coba, que sabía mucho, y no se metieron más. Elisa Pastoriza publicó mucho, creo que es la más visible de todo este equipo, una mujer importante, que ha publicado mucho, que está jubilada. Reynoso también publicó, pero se dedicó más a la política universitaria, que es el actual secretario académico de la universidad, hace 20 años que forma parte de los distintos rectorados que hubo. Pero bueno, este librito es interesante y bueno, obviamente hay mucha información de este curso que está basada en esto, ¿no? Bueno, de la fundación de Peralta Ramos, esta foto la saqué de la capital, que es el viejo Willy Arau Peralta Ramos, un arquitecto, que murió hace muy poquito, como casi llegando a los 100 años, que era nieto del fundador de la ciudad. En esta foto está con el intendente y con el presidente del Consejo Deliberante, con Pulti y con Ciano, ¿no? Pero esta foto se podría, si uno se tomara el laburo de agarrar todos los diarios de la capital para el mes de la fundación en febrero, todos los intendentes sacan una foto con Patricio Peralta Ramos en el fondo, a Willy Arauz, un viejo, como verán, pintón, cajetilla, ¿no? Con ese moñito. Yo lo conocí, un tipo interesante, que vivía en Santa Celina, recicló un pedazo de lo que le había quedado del campo de él, que eran unas caballerizas, ¿no? Yo tengo la esperanza que alguna vez, además de poner algún descendiente de Peralta Ramos, no sé si será necesario ponerlo, haya algún descendiente de los pueblos originarios, ¿no? Algún tano que vino, algún gallego que vino acá en la fundación. Pero bueno, quizás pase, ¿no? En algún momento pongan a la gente que realmente, no solamente es un negocio inmobiliario como Peralta Ramos, sino la gente que laburó. ¿Eh? Pedro Luro es otro personaje también que de la fundación, que es un pionero de La Pampa, un vasco muy laburador, que la plata le hizo laburando porque vino con una mano atrás y adelante como muchos. Me dice que en un campo que lo había contratado otro vasco que era medio amigote, le había prometido que por cada no sé cuántos miles de árboles que cortara o plantara, le iba a regalar una hectárea. Y laburó tanto que se quedó con mucha hectárea de ese campo y después compró otro, hizo una fortuna. Y ahí le sale esto del Pionero de la Pampa, que es un libro que habla de toda la historia de Luro, que fue un personaje importante. Hizo el molino, un hotel, o sea, de los tipos que después de Peralta Ramos le dieron un empujón. De hecho, le compró la mitad de las tierras. Hay un plano por ahí que no lo tengo, pero bueno, están las mismas manzanitas esas que vimos de la cuadrícula inicial, una pintada de roja y otra de verde, que era la mitad para Peralta Ramos y la mitad para Luro, ¿no? Y volviendo a la arquitectura del eclecticismo en la Argentina, esto nace en Europa, nace pues, es un rezago, digamos, de los neoclasicismos, ¿no? De Francia viene mucho, de Bélgica, de Italia, ¿no? Y el eclecticismo lo que tiene interesante, que es una mezcla de estilos, ¿no? Que los tipos eclécticos que vamos a ver, que han laburado acá en Mar del Plata, en esta etapa y en las que siguen, en la década del 30, década del 40, usaban, digamos, el repertorio de la arquitectura como un manual. Los tipos tenían que hacer neogótico para una iglesia, por ejemplo, como es el caso de la catedral, le metían neogótico porque era lo que correspondía, porque el gótico era lo que fue el apogeo de
de la Iglesia Católica, ¿no? Si había que hacer un banco, usaban un romano, ¿no? Esos frontis triangulares. Y el pintoresquismo era una variante de esto, ¿no? Una variante de esto que se usaba dentro del repertorio del eclecticismo, pero para temas rurales, para clubes de campo, para vivienda, ¿no? Y esto, la segunda caracterización esa, yo la saqué del libro este de Cova, ¿no? Que después vamos a mostrar la tapa, pero se lo voy a leer porque Cova, digamos que es el padre de la historia de la arquitectura de Mar del Plata, cuando habla del pintoresquismo, dice que eran como escenas que deberían ser una serie de escenas y le dieron una arquitectura que merecía ser pintada, ¿no? Dice el viejo. Estoy leyendo algunos fragmentos del libro. Decía que el eclecticismo oficial es eminentemente urbano, que es el academicismo, y que el pintoresquismo es lo suburbano o lo rural. Dice en otro momento que el pintoresquismo no era una posición extra o antiacadémica, que era una variante del eclecticismo, ¿no? Y dice que esto de que las características generales del repertorio pintoresco marplatense eran la simetría forzada, las volumetrías complejas, los recursos de cromatismo y textura y las composiciones aditivas, ¿no? Estas cosas de la forma de diseñar, como se dice ahora, en aquella época se decía de componer la arquitectura, el eclecticismo era una arquitectura de basamento, desarrollo y remate, y el pintoresquismo era esto de volúmenes en adición, complejos y asimétricos, con recursos de cromatismo y textura, que eran las recetas para hacer arquitectura pintoresca. Esto después lo vamos a ir retomando, porque esto se va a ir transformando, y además como me parece que la historia nos puede llegar a servir para lo que operamos en la arquitectura, que la historia es parte puede ser un recurso para usar hoy en día, o por lo menos tomar algunas cosas que pueden ser interesantes, que por ahí más adelante le vamos a desarrollar más, ¿no? Los antecedentes de esto se dan básicamente en Europa. El pintoresquismo básicamente viene de Biarritz, de Ostende, de San Sebastián, que eran los pioneros que se usaban. De Estados Unidos después, en 1920, 1930, después de la Primera Guerra, la transculturación es el fenómeno que se da en el cual toda la cultura argentina es transculturada porque el tema de la cultura nacional era una cosa que estaba recién incipiente, quizás en alguna literatura empezaba, por ahí Ricardo Rojas. Y la arquitectura esta tenía la cuestión del significado y el símbolo, porque la arquitectura, como todos sabemos, es un valor de prestigio, ¿no? Entonces, el eclecticismo, básicamente, era una vinculación del poder, y de alguna manera el pintoresquismo también, porque las residencias bucólicas que me decían ser pintadas eran para gente de billete, ¿no? En esta época era bastante fácil, digamos, nunca fue fácil jugar arquitecto, pero había literaturas que eran clásicas, este libro yo lo tengo, y es el tratado de Viñola, ¿no? O sea, los tipos ahí tenían todas las recetas para poder hacer arquitectura academicista, ¿no? Ahí yo saqué una foto solamente una página, pero bueno, acá están las columnas, su basamento, su desarrollo, el fuste, los capiteles, los dóricos, los jónicos, y a partir de esto uno estaba bien dibujadito y podía replicar columnas o pilastras, como se les decía, las columnas que estaban adosadas a la pared, y había un recetario bastante claro para hacer arquitectura, ¿no? También hay que mencionar que en esta etapa es hija, digamos, de lo que fue la Revolución Industrial, que se produce en Inglaterra ya por el 1700, que provoca, digamos, a raíz de la industrialización, no del ferrocarril, que en este caso lo vamos a mostrar porque acá hay una estación de ferrocarril importante y llega a Mar del Plata. Básicamente la máquina de vapor es el traslado de la artesanía a la industria, ¿no? Y esto provocó una revolución en el mundo
que nace de lo productivo y tiene coletazos en lo social, en Inglaterra especialmente, porque las ciudades se vieron invadidas por gente de la campiña que hacían trabajos rurales. Y bueno, los primeros trabajos de Marx, hay un libro de Engels que habla sobre el problema de la vivienda, que era uno de los grandes problemas que tenía Inglaterra en la Revolución Industrial. Así llega el ferrocarril a Mar del Plata. En 1885 se hace esta estación a la inglesa, que está, digamos, no muy cuidada, porque originalmente era mucho más linda, ¿no? Con ese ladrillo de máquina, a ras, ladrillos por supuesto que venían de Inglaterra, se venían como lastre de vuelta de los barcos que llevaban productos agropecuarios a Europa, y los traían los ingleses llenos de ladrillo, con eso que el ladrillo que viene enrasado, con un clavo marcándole la junta. Y el dato del número de habitantes que había es llamativo, porque para una ciudad de 4.000 habitantes, acá había gente que había visto en estas tierras otro futuro que no eran los 4.000 habitantes estables, obviamente. Habían encontrado en Mar del Plata un lugar, a raíz del trazado de Peralta Ramos, y que le ve la punta que el Saladero no iba más, y que esto pues, se podría transformar en una villa balnearia, con la iglesia ya construida y algunas construcciones incipientes, no tuvo un mayor problema para que Dardo Rocha le diera la autorización para construir un pueblo. Esto está bastante historiado, por lo menos en los libros que a uno le gustó leer en su momento. Hoy, digamos, están superados por otro tipo de historiadores como Piña, por ejemplo, digamos, que además es más mediático, tiene una historia más agradable para leer. Scalabrini y Ortiz habla del fenómeno de los ferrocarriles abundantemente, de un intelectual, digamos, de lo que se llamó del pensamiento nacional, los tipos que vieron críticamente la cuestión de la dependencia política y económica, especialmente en aquel momento de Inglaterra, culturalmente de Francia también. En la cultura después vamos a hablar de algunos autores que también la han criticado. Así viene otra estación de trenes, que es lo que se llamó la Estación Nueva. La oligarquía argentina, que eran los dueños de la Argentina en ese momento, cuando construyen la estación en la calle Luro, que era la lógica, digamos, porque además Luro era el eje de la ciudad en aquel momento, le quedaba muy lejos de la loma de Estela Maris, Santa Cecilia, y hacen construir esto para que les quedara más cerca, porque en ese momento no había asfalto, por supuesto. Entonces los tipos hacen esta cosa para poder estar a tiro de caballo de las casas, ¿no? De algún sulky, ¿no? Una cosa que hoy parecería, y no hace tanto tiempo, no hace 100 años, 110 años. Después transformada en estación de automóviles, de buses, ¿no? Una terminal de ómnibus, y se fue, digamos, descascarando todo ese ornamento con el pasar del tiempo, y es una vuelta atrás, porque ya no es público, terminó en el Paseo Aldrey, que fue privatizado, digamos. Pero ese es otro cuento. La Mar del Plata de aquella época tenía pescadores que habían venido básicamente italianos, de Génova, que paraban en la playa Bristol, ¿no? Después se trasladan al puerto. Hay un libro muy interesante del ingeniero Raterí que se llama El barrio de la Pescadilla, que estaba ahí en la playa Bristol. Que eran los habitantes, los primeros migrantes que hubo, que por supuesto vinieron en ferrocarril, porque la ruta 2 era intransitable, recién se falta en el año 38. Imagínense que en el 10 nada. Los bulevares, yo le puse el título Los bulevares, porque acá no hay un bulevar en el sentido, digamos, de que hay una franja central verde, que era el modelo del urbanismo haussmanniano. Bueno, todos estudiamos historia de la arquitectura y sabemos la historia del barón de Haussmann en París, que rompe la ciudad medieval en tiempos de Bonaparte. Para uno de los argumentos era el higienismo, para que las ciudades fueran más limpias y las calles más grandes. Y el otro argumento era que ya empezaba a haber revueltas populares en París, y para que se desplazara el ejército era más útil tener estos bulevares, estas diagonales, que también es otra parte del urbanismo haussmanniano que nosotros heredamos
en la ciudad de Buenos Aires con la diagonal norte, la diagonal sur, en toda Latinoamérica pasó lo mismo, ¿no? O en todos los países dependientes, digamos, pasó lo mismo. Y acá está el bulevar, le puse bulevar, pero en realidad no era un bulevar, pero este es Luro, el eje de la ciudad, que juntaba el mar con el campo, ¿no? En este tiempo también se dio la Primera Guerra Mundial, que es uno de los grandes motivos por qué Mar del Plata tiene este crecimiento, porque la oligarquía argentina veraneaba en Ostende, en Biarritz, San Sebastián, Deauville, ¿no? Y algún otro lugar más de la costa española francesa. Y esta guerra terrible que hubo, que murieron 9 millones de tipos soldados y 5 millones de civiles, ¿no? En esa época era un porcentaje mucho más importante, hoy es un número asombroso con 7.000 millones, no tengo el dato de la... Pero era importante la cantidad de gente que murió, ¿no? Una guerra que impidió que la oligarquía argentina se trasladara a sus veraneos y construyó una ciudad de imagen y semejanza de lo que eran las ciudades europeas. O sea, hay imágenes viejas de las Ramblas de Madera, que fueron varias. Este es el caso de La Perla, hay el chalet famoso de Venta Frida, que tiene esas cúpulas ahí. Y la Rambla, bueno, después hay otras imágenes de las Ramblas. El neogótico que lo construye P. Salles, una familia de constructores, hay arquitectos, ahora creo que había uno nomás, había el viejo Salles, un ingeniero Salles que construyó mucho, y la obra de Pierre Benoit, que es el arquitecto que hace también la Catedral de La Plata, que además la ciudad de La Plata y Mar del Plata, como sabemos, son contemporáneas. Neogótico de máxima pureza, una excelente obra de arquitectura, que se mantiene muy bien, ¿no? Y acá se ve claramente el tema de la forma de composición, como se decía en la época, de lo que era el eclecticismo academicista, ¿no? Una arquitectura de un basamento, acá el basamento es solamente esos escalones y un zócalo que tendrá 1 metro de altura, un desarrollo de planta baja, de primer piso y un remate, que podía tener diferentes formas, pero la forma de componer en ese momento era esa. Es una receta que todavía, digamos, en la arquitectura se usa. Basamento, desarrollo y remate es un recetón, ¿no? que funciona, especialmente en cosas de altura. Y aparecen también las variantes, ¿cómo se llama? La colombage, que lo decían los franceses, ¿no? O pan de bois, pan de madera, donde estructuras abajo de mampostería y arriba con madera rellenada con ladrillos, que era el incipiente hotel, el Hotel Caseluro, y después el Hotel Bristol, que fue un emblema de la arquitectura en Mar del Plata, que hay una imagen del un grupo de la élite porteña que venían a veranear con un salón de fiestas. Digamos. Estas cosas están bastante... están un poco en el libro de Cova, y bueno, hay un par de blogs de fotos que hay maravillas de fotos de los interiores, una arquitectura también de basamento, desarrollo y remate, en este caso la parte que daba al Boulevard Marítimo, donde está el Bristol Center hoy, y atrás había otra manzana, que también una ampliación importante del hotel. Esto duró hasta la década del 70 del siglo pasado. Yo le puse esta foto porque es en Buenos Aires, hoy es el Círculo Militar, pero en la familia, el Palacio Paz. Yo la pongo porque la familia Paz, o sea, los Paz Anchorena tuvieron una casa acá, tenían una casa en Buenos Aires y Moreno que se demolió, algún otro palacio o un chalet. Pero ellos usaban para su ciudad, hacían este tipo de casas porque el eclecticismo academicista era el lenguaje para usar en Buenos Aires, pero acá usaban como lenguaje el pintoresquismo, ¿no? Del eclecticismo queda esta maravilla de hotel del año 28, que es una escuela polivalente de arte, creo que es, ¿no? Que tiene el tema de la simetría, usando la ochava, ¿no? Ahí ponen la leyenda,
la simetría y con el lenguaje del eclecticismo de la época, que todas las ventanas eran iguales. En este caso es sencillo porque es un hotel, pero si hay un baño también en la fachada, le ponían la misma ventana, ¿no? Códigos que cambian con la modernidad, ¿no? Eso de que la forma sigue la función. Las ramblas que había, la rambla primitiva era la de arriba a la izquierda, después otra sucesiva, le faltaría la rambla Pellegrini, que fue la más famosa porque el vicepresidente de la Nación Pellegrini inauguró, luego de que esta segunda se destruyera por una sudestada, y después viene lo que se llamó la Rambla Francesa, ¿no? Acá está en construcción, ya vemos la loma con cantidad de chalés construidos, esto ya era otra Mar del Plata, no era la Mar del Plata del ferrocarril, de los pescadores, ¿eh? Era una Mar del Plata que ya era un balneario de élite, un balneario de la oligarquía. Se ve en construcción una obra importante, esa rambla tenía como 300 metros de largo, arquitectura del eclecticismo de raíz francesa de máxima pureza, ¿eh? Pero también había gente laburando, ¿no? Ya no era una ciudad de 4.000 habitantes, ya estamos en el 14 hablando de 33.000 habitantes. Ahí están los andamios de la construcción de esa rambla, o sea que empezó a aparecer en paralelo en la ciudad, no solamente la oligarquía que venía con su sirviente, su chofer, su mayordomo, su cocinero, ¿no? Que esta casa tenía hasta 14 habitaciones de servicio, sino que había una población estable de gente trabajadora, la mayoría migrantes italianos españoles, que trabajaban en la construcción, o sea, ahí en la primera fila se ve otros tipos más empilchados, ¿no? Esos serían los jefes de la dueño de la empresa, ¿no? De saco y corbata, y después todos con ropa de laburo y con una gorra, ¿no? Una pichonera, como se decía en otra época, ese tipo de sombreritos, de gorros, ¿eh? Yo acá tengo una foto de mi abuelo que me gusta ponerla porque es la construcción, este arco que se ve acá, ¿no? Entonces, esto lo recuperé yo de una cosa que me dieron en mi familia, el viejo Coa sacó en una revista, haciendo una mención a mi abuelo, que decía que era un eximio marino italiano que conocía todas las virtudes del oficio cuando estaban haciendo esto, ¿no? El viejo ¿qué se iba a pensar de que un nieto le iba a hablar, iba a mostrar una foto, ¿no? Entonces, de eso que no se podía hablar mucho, porque hablaba champurreado el español. Pero bueno, esta clase obrera, de la que mi abuelo formó parte, mi abuelo no estaba ni politizado ni nunca me habló del tema, pero esta es una foto del nacimiento del diario El Trabajo, que cumplió 110 años, año pasado, y como ven en la tapa del diario, se habla del socialismo, porque era el órgano de difusión del Partido Socialista que ya estaba en funcionamiento en Mar del Plata, y obviamente esa clase obrera adhería al socialismo, que fue gobierno varias veces, que después vamos a hablar cuando hablemos de la arquitectura hecha desde el Estado, ¿no? Esta es una foto de la época que muestra las primeras apariciones del diario de Trabajo, cuyo archivo existe hoy en la Fundación Bronzini, allí en San Martín, entre España y Jujuy, ¿no? Y aparece esta magnificencia del eclecticismo academicista en una rambla que después, cuando comparemos con lo que viene, miremos el ancho de la rambla, ¿no? Por la escala de los que están parados, que hay 7, 8 tipos en línea, podría tener 10 metros. No sé si llega el ancho de esa rambla, ¿no? Y compararla con la rambla de Bustillo, que algunos de los tipos que lo han analizado más en profundidad que yo, que he leído cosas solamente, decían que Bustillo avisoró una escala de masas en la ciudad, que obviamente estos tipos no la pensaron que esta ciudad iba a ser para ellos solos, ¿no? Muy linda foto. Era una época también que venía el irigoyenismo. Recordemos que el 16 se hace masivo, mayoritario, sin proscripciones, ni analfabetos, ni nada, y la irrupción del radicalismo
en ese tiempo que terminó en el golpe del 30 con Uriburu, ¿no? Cuando el radicalismo era un partido popular, que en realidad representaba a las clases medias, ¿no? A los chacareros, de alguna medida era antioligárquico. De hecho los radicales les decían a los conservadores los galeritas, ¿no? Porque usaban esa galerita, que también le usaba el caso de Irigoyen, que está en la foto, en la tapa esa de Rodolfo Buiros, que fue un intelectual argentino muy importante. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires en el retorno de Perón en el 73. La hija todavía ha sido, hasta hace poco era viceministra de Educación, fue un intelectual también que estuvo exilado en México como el viejo, con Cámpora, y después creo que el viejo curioso murió en México. Bueno, un interesante libro que habla de la historia de los partidos políticos, ¿no? Y la reforma universitaria, que tiene mucho que ver con nuestra formación universitaria, porque las universidades, la impronta que deja el radicalismo, el movimiento nacional reformista que lo toma y demás, fue un modelo en Latinoamérica que arranca en el 18, que era una etapa, digamos, de, entre comillas, de democratización de la sociedad y también de democratización en la universidad, cuando se plantea el gobierno tripartito, ¿no? Que todavía sigue siendo una de las defensas, digamos, de la universidad pública, ¿eh? En esta etapa también aparecen los intendentes socialistas del 20 al 30, pero eso vamos a hablar específicamente cuando hablemos de la arquitectura hecha del Estado, y vamos a desarrollar un poquito lo que hicieron los socialistas, ¿no? De las pocas fotos, cosas desmolidas que pongo, el Club Mar del Plata, estaba ahí enfrente de lo que nosotros conocíamos como el Espigón de Gancia, ¿no? Ahí entre el Uro y San Martín, un edificio que lamentablemente se quemó por la década del 40, creo, yo no lo conocí, pero digamos, todos los historiadores de Mar del Plata lo mencionan como que era un lugar donde se empezó a juntar la burguesía marplatense, digamos, también el lenguaje academicista, el eclecticismo de la época, ¿no? De basamento, de desarrollo, de remate sin problemas en juntar de carpintería de medio punto, ¿no? Una arquitectura con revoque símil piedra, ¿eh? Y el modelo era Biarritz, ¿no? O sea, estas fotos que están sacadas de internet, ¿no? Yo he ido a Biarritz y he visto estas cosas, pero no pude encontrar la foto que yo tenía porque tenía algunas mejores. Pero bueno, pesqué estas ahora para la charla y esta era la imagen que se tenía de los lugares turísticos, que además el turismo es una cosa que aparece, en realidad era una cuestión de elites. Bueno, los reyes tenían lugar donde veranear siempre, pero en realidad el turismo masivo arranca después de la Segunda Guerra, ¿no? En todo el mundo. En la Argentina, en esa época, veraneaba muy poca gente, ¿no? De hecho, el tema de las 8 horas de laburo y demás, el sábado inglés, las conquistas laborales fueron muy posteriores a esto. Pero bueno, esta era la imagen bucólica de Biarritz, ¿no? Deauville también es interesante, que era el modelo urbano en el cual esta oligarquía quería vivir, ¿no? Pero una oligarquía que, como diría una historiadora conservadora en realidad, pero decía que los conservadores tenían una mirada hacia los sectores populares, ¿no? Y la verdad que se le puede dar cierta razón, porque esta obra magnífica del eclecticismo academicista que hace Fauré Duyarric, que la vemos cuando queremos, ¿no? Y que se puede ir visitas guiadas, ¿no? Hecha, digamos, y restaurada por una empresa que era de La Plata, ¿no? Cuyo representante técnico es Mastro Pascua, que tiene especialización en su doctorado en historia de la arquitectura. Este tipo de arquitectura estaba producida por un sector social que hizo esto, creo que tiene 40.000 metros cuadrados esto, ¿no? O 10.000, no, o 10.000 hicieron y 40, bueno, no importa. Hay que poner billete, ¿eh? O sea, sacar del bolsillo guita. O sea, que la oligarquía tenía una mirada para asilo de huérfanas, ¿no? Pero la verdad que evolucionó bastante mal la oligarquía argentina, ¿no? Porque de ahí hasta Macri, estos tipos no repartieron ni una galletita, no construyeron con billetes de ellos, no hicieron nada. Estos tipos, por lo menos, a esta historiadora que decía que tenía una mirada hacia los sectores populares, esto lo demuestra claramente, como decíamos en la primera charla, que
la arquitectura es un insobornable testimonio de la historia, ¿no? Que es un eslogan que yo se lo afané a Feynman, al filósofo. Pero que sirva para eso, por lo menos esa mirada. Aparece el paisajista francés, Thais, ¿no? Que hace cantidad de parques, el Parque Independencia en Mendoza, el Parque Sarmiento en Buenos Aires, laburos privados en estancia, pero el urbanista que tuvo 3 generaciones de urbanistas, con una maravillosa detalle en cada cosa que hizo, porque todavía quedan las balaustradas ahí por el Torreón, ¿no? El urbanismo no haussmanniano geométrico, sino el paisajístico, porque hay pocas escuelas de paisajismo en el mundo, una era la francesa, otra la japonesa, y también está bastante publicada su obra, es un tipo muy reivindicado. Acá se ve una planta en el plano original de lo que se llamaba el Paseo General Paz, que le daba marco a la Rambla y a las residencias que estaban atrás, ¿no? El esquema era de hacer lo que se llamaban los franceses en esa época los pan de terre, ¿no? Los panes de tierra, dividiendo los senderos, ¿no? Y bueno, el libro de Cova, digamos que es el historiador de la arquitectura de la ciudad, ya todos lo conocemos y además lo valoramos, y además en el Colegio de Arquitectos tenemos, ya se lo han hecho, pero digamos, por lo menos una mención más, no sobra de que el viejo además de ser el padre de la historia de la arquitectura, donó las 2 propiedades que tiene al Colegio de Arquitectos, ¿no? Que no es poca cosa. Pero él siempre decía, no tengo hijos. En todas las charlas que yo le he escuchado, no tengo hijos, dice, yo viajé mucho, medio como una excusa de los billetes se los gastó viajando, que es cierto. El viejo obviamente fue a Europa. A Bolivia no fue, porque el tipo tenía una mirada transcultural. O sea, ¿no? Latinoamérica no existía, como para muchos intelectuales en Argentina, hasta hace 30 o 40 años. Este libro tiene muchos detalles, este libro debe estar todavía en la biblioteca del colegio, está, es un gran catálogo y entra, digamos, en el análisis de las plantas, las fachadas, hay planos de ubicación, un laburo que se tomó con algunos jóvenes estudiantes en la Facultad de Arquitectura, que hoy ya son veteranos, que le ayudaron al viejo a dibujarlo, o sea que es una tarea también del viejo Cova, ¿no? A ver, acá que tengo el libro a mano, porque siempre es un libro, digamos, que hay alguna información. Sí, acá hay una lista, pero gigante. Colaboradores en el relevamiento y la documentación. Ácara, Garraveri, Alemano, Alfiero, Álvarez, Moroso, Andreasen, Antoniucci, Aronovich, Arrechea, Barberi, Azaro, Bari, Benedicto, Bonomo, bueno, hay 70, ¿no? La verdad que laburaron cantidad de tipos, que la verdad que hay que hacerle también un pequeño homenaje anónimo, Cuaglia, Rotondaro, San Martín, María Tiribelli, Urquiza, Balino, Villanueva, pues hay un montón, ¿no? Que dibujaron este lindo libro que además es la base para cualquier cosa. Lo hace con Gómez Crespo. Gómez Crespo es un tipo más jodido que el viejo, porque Gómez Crespo vino a la dictadura y fue un secretario académico, profe de historia, que lo agarró el viejo y como tenía el know-how y además cierto poder político, porque era secretario de la facultad, publicaron ese libro. Pero bueno, después hay un blog de la gente esta de arquitectura y patrimonio, de un colega fallecido, Andreoli. Y bueno, pero esto es clave están todos estos edificios y, digamos, los emblemas del pintoresquismo oligárquico son estos, ¿no? El 9, la obra de Patel y Dubois, la Villa Normandí de Gastón Maillet, que lo agarró un tipo que le puso billete a una familia privado, ¿no? Que lo que hizo Montenegro fue sede del consulado italiano durante años. El caso de la Villa Ortiz Basualdo no, la compró el intendente Rusac, ¿no? Un tipo que fue 2 veces intendente, la primera en la dictadura, y después elegido democráticamente, y la verdad que compró esto
que también habla de que la historia política de la ciudad, todos dejan algo, ¿no? Hasta un tipo que fue representante de la etapa más funesta de la historia argentina, que fue la última dictadura, compró esta casa. Hay un arquitecto Goyeneche que la conoce muy bien, estuvo laburando ahí adentro en alguna época, incluso él tiene anécdota de cuando estuvo estudiando el tema, fue a ver a los tipos que hicieron el mobiliario, que era una empresa belga, y viajó a Bélgica para ver la gente que hizo las barandas, los muebles, interiores, y tenía anécdota de la construcción que decían que hasta la loma de Colón le bajaron un poco el peralte que tenía porque los fortés de la época no podían subir esa loma. Por eso quedó medio desnudo el basamento y el proyecto tuvieron que rehacer para que el basamento ese se quedara más escondido, ¿no? Bueno, Goyeneche tiene mucho material sobre eso, pero sí, no podemos entrar en la taxidermia de cada obra porque si no esto tardaría muchísimo tiempo. Me interesa más una mirada más panorámica de lo que fue el pintoresquismo oligárquico, que en este caso, digamos, tiene en el año 35, con esta obra de Lange, este monumento de piedra, que una reflexión, digamos, además del carácter, digamos, neomedieval, digamos, que se le podría hacer, si uno se pone a ver cada moldura, el portal, el pintoresquismo como una prótesis en el basamento, que se puede hacer una ecuación, digamos, compositiva, de diseño. El poder que tenía la oligarquía para hacer semejante tanque de agua, ¿para cuántas casas habría en ese momento en la loma de Estela Maris? 20 casas, 40 casas, 100 casas, 200 casas, no creo. Porque serían 200 casas, serían 10 manzanas completas que no había. El poder de la oligarquía para hacer semejante obra pública para muy poca gente, ¿no? Llamativo realmente. Bueno, aparecen los clubes, o sea la gente de billete se quiere entretener. El caso del Ocean, que no nació siendo un club, sino una vivienda, después se transformó en un club. Y el caso de la maravilla de Calvo, Jacobs y Jiménez del Golf Club, ¿no? Una arquitectura de pan de bois de máxima pureza, y que hoy sigue siendo uno de los emblemas de la arquitectura de la ciudad, que por suerte se mantiene. ¿Eh? Villas, digamos, privadas como la Alsa, que es un colegio secundario, o sea, si se mira en detalle, se ve que el pabellón principal tiene estas aperturas que son los dormitorios principales, y se ve que acá son ventanitas más chicas, y la ventanita más chica, ¿quiénes dormían? La gente de servidumbre. Los 8, 10, 12 tipos que se traían de Buenos Aires como personal de servicio. Pero techito de teja, bien construido, mismo ladrillo, ¿no? O sea, también tenían una mirada hacia los sectores populares. Una arquitectura también, que por ahí se lo puede asociar, si entramos en el detalle, que estas almenas neomedievales como la Torre del Agua. Esta es una casa de las pocas cosas demolidas que pongo, porque acá vivió mi abuelo, y una casa conocida, eso la Barría y Brom, que era un edificio del Grupo Espacio, un grupo que después creo que lo vamos a mostrar cuando pasemos a la historia del hábitat de papel horizontal, porque el Grupo Espacio es una linda obra ahí. Y esta casa se llamaba La Gioconda porque tenía las mayóricas de La Gioconda en ese porte de entrada, este estilo florentino, digamos un academicismo más urbano, digamos, ¿no? El edificio del lado que se ve a la izquierda, ese se mantiene todavía, que era el mismo proyecto, la misma obra, y lo que yo la pongo porque ahí mi abuelo era casero de esa casa, ¿no? Era casero de esa casa y vivía, que le pudo permitir durante años no pagar un alquiler y comprarse un terrenito, que era mucho lo que hacían los trabajadores de aquella época, ¿no? Con esta obra de Marshall, que era un dibujante de Alura Baldasarini, una casa maravillosa que si ustedes seguramente todos arquitectos y con buen ojo, van a ver la medianera que paralela roca que da al edificio de propiedad horizontal, que es un edificio de los Blaquier, ¿no? De la familia Blaquier, la familia que todavía sigue siendo la familia de la oligarquía, no como la oligarquía, ya desapareció, está diversificada en muchas actividades, no es agropecuaria solamente. Esa medianera tiene la fachada, la medianera es como una fachada y tiene los postigos amurados contra la pared, simulando ser una fachada, ¿no? Una cosa que
una audacia de su momento y un ejemplo de arquitectura, ¿no? También piedra de arriba hasta abajo, pan de bois, y se ve claramente lo que decía Coba, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Que son asimetrías forzadas, porque si no, este frontis del pan de bois tendría que coincidir con el de abajo, y con poco, nosotros que somos laburamos arquitectos, lo podríamos correr, pero no, el tema, asimetrías forzadas, esta va para acá, esta tampoco coincide, esta tampoco coincide, ¿no? Volumetrías complejas y adición de volúmenes, ¿no? Esa era la receta compositiva del pintoresquismo, en contraposición al eclecticismo academicista, que era basamento, desarrollo y remate. Cada una de estas casas se puede leer en esa clave, ¿no? La Villa Luján, que después terminó con una obra atrás de Laura Knapp, una L de un edificio horizontal. También volumetrías complejas, adición de volúmenes, esta como más chiquita, bueno, no se nota tanto, pero bueno, más o menos seguían ese código. Por ahí el caso de Lula Baldasarini, que era un tipo que construyó mucho, además de estas, creo que hay bueno, estas dos, la de Tío Curcio, hay varias, ¿no? Un tipo que la leyenda cuenta que era un bacán, que andaba en un auto convertible, el viejo Cuba lo conoció, y tiene algunos chismes de tipo, pero bueno, es este mismo tipo de arquitectura. Hoy en Paunero Boulevard Marítimo hay un edificio que hizo Clorindo Testa, porque esta casa era de la familia de Testa después, y Clorindo hace con Mariani ese edificio rojo que seguramente todos conocemos de ladrillo, que es una muy buena obra de arquitectura, ¿no? El tema de la piedra, ¿no? La piedra se trabajaba para hacer las bolas de piedra con esta herramienta que era la bucharda o martelina. El laburo se llamaba abuchardado o martelinado, que era lo que se usaba para las bolas de piedra o para hacer los escalones o las solias de las ventanas, ¿no? Volviendo al tema del inicio de la geocultura y de que nosotros tenemos el karma de la piedra, ¿no? Este es un caso para ir exagerado, pero bueno, no podemos hacer bola de piedra hoy, la querríamos hacer, pero bueno, que la piedra es un tema, Malpata arranca de lejos. Está bastante deformada, pero más o menos la casa era de Curcio Benedetti, un tano que tenía un restaurante, y ahora están los hijos. Bueno, Alura Baldasarini se cansó de laburar en ese momento y ahora parece uno de los predilectos de la oligarquía en la década del 20 en Mar del Plata, ¿no? Bueno, Alberto Marcha, acá está la medianera que le decía, mira, la pedí 2 veces. Esta medianera acá de la izquierda, que se ven estos postigos, ¿no? Uno ve como una fachada, una cosa muy audaz, ¿eh? Y que a golpe de vista, seguramente un tipo que no tiene el ojo fino como nosotros, la ve y ve una casa en la esquina con 3 fachadas, ¿no? Y en realidad es una medianera muy bien disfrazada, ¿no? Era un dibujante de Alura Baldasarini, argentino, que hizo mucho laburo. Bueno, vas a decir un inglés que lo conoce a la recontra pelusa Coba, ¿no? Porque además era de los más finos que vinieron, ¿no? El inglés lo que es la Villa Blaquier, ¿no? Que también para otras de las familias emblemáticas de la oligarquía argentina. Bueno, y la Villa Victoria, que es la conocemos todos, también producto de una compra que hace el intendente que estuvo en la dictadura rusa, ¿no? Que bueno, vendió una manzanita y hoy por no es patrimonio de todos los marplatenses. Bueno, de todo lo que tienen, digamos, especialmente lo que vienen al barrio, lo que tenemos, ¿viste? Hay un sector de la población que está tan lejos de la Villa Victoria como nosotros de Versalles, ¿no? Pero bueno. Era fácil, como le decía, cuando mostré el Tratado de Viñola, de hacer arquitectura en esa época, fácil, digamos, fácil. Estaba normado, digamos, el eclecticismo, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Cloquet, ¿no? Era clave, era uno de los Broly, como el Viñola que les mostré. Yo no lo tengo, ¿no? Lo saqué de internet, pero acá está Louis Cloquet, que era un belga, perspectiva pictoresca, y acá aparece en el índice la tipología, ¿no? Porque era una arquitectura que se movía tipológicamente, que hacía una forma de diseñar. Cuando hablemos al final un poco de teoría de la arquitectura, y que en la posmodernidad empieza el tema tipológico a medio como oposición a lo que fue la modernidad dura y pura,
acá vemos que tipologías, arquitectura civil, escuela, palacio, vivienda, parque, teatro, ¿no? Arquitectura de servicios, hospitales, cementerios, cárceles, puertos. O sea, acá estaba todo, ¿no? Estos tratados, la enseñanza académica, la enseñanza enciclopedista, ¿no? Que duró en la Argentina el enciclopedismo hasta como la década del 50. Por ahí no la arquitectura, pues se empezó a tocar de la modernidad. Pero bueno, esto era la forma de difusión y de formación de los arquitectos, ¿no? Otro emblemático edificio que tiene que ver claramente con la transculturación francesa, hecho de las pocas mansardas, o sea, nosotros lo estudiamos esto en Historia 2 o en Historia 1, que la historia de las mansardas que venían del franchute que se llamaba mansard y se transformó en las mansardas, este invento de techo que hizo que estaban preparados para la nieve, uno de los ejemplos más claros de la transculturación que acá todavía tiene algún sentido porque por lo menos llueve en Argentina, en Buenos Aires, y la mansarda tiene algún sentido, pero bueno, en Lima, por ejemplo, que no llueve, la mansarda, la verdad que son más ridículas que acá. Pero bueno, al margen de eso, este era un viejo almacén de los López, una familia López, que acá había un almacén, y son boutiques, ¿no? Porque la Mar Plata del 11 era distinta. Eran almacenes, y arriba viviendas. Esta la que conozco bien, pues es de una prima mía que la compró con su marido hará 30 años, una cosa así, la tienen alquilada, y la mantienen, la verdad, a la repelusa, ¿no? Muy bien, como muchos que mantienen la arquitectura vieja de Mar Plata, por suerte. Había cosas más sencillas, esta casa de madera que se acogieron a la ordenanza de preservación que le permitía no pagar las tasas municipales, ¿no? Se mantiene muy linda, en Mestre, San Lorenzo, bueno, no Ushué. Después se viene el Bustillo en el 38, pero esto vamos a hablar un poquito más en profundidad cuando hablemos de la década conservadora. Pero también ese eclecticismo y la piedra, en este caso la piedra de los forrando las columnas de hormigón de la Rambla de Bustillo, ¿no? Lo que era casas de renta, lo que se llamaba antes de la ley de propiedad horizontal, que eran viviendas de un solo propietario porque no se podían subdividir, pero también vamos a hablar cuando hablemos del capítulo de la propiedad horizontal, ¿no? Después hay un eclecticismo popular, o sea, también hay que tener una mirada, bueno, yo peco quizás de ser medio clasista en ese sentido, y dividir, digamos, a la arquitectura según los usuarios, y obviamente el eclecticismo popular no tenía la grandilocuencia del eclecticismo que usaba la oligarquía, y usaban las fachadas, eran a la línea municipal, como ciudades como Dolores, Tres Arroyos, que tiene mejor arquitectura que del eclecticismo que Mar del Plata o en La Plata, ¿no? Las mambosterías imitando muros de piedra, eso también es bien transculturado, porque acá si hay piedra, ¿para qué hacer esos revestimientos símil piedra que eran un mix de marmolina, vidrio molido, cemento blanco, arena de río, y los frentistas, que sabían laburar eso, bueno, mi abuelo era frentista, hacía ese tipo de laburo, con las uñas imitaban los revoques símil piedra, ¿no? Las molduras eran prefabricadas porque las vendían en los corralones, esas flores, esas cosas que todavía hay en muchas casas. Ocultaban las casas, los techos de chapa. Bueno, ese era el eclecticismo popular que se ve en lo que algunos llamaban la ciudad permanente de aquella época, que era esta arquitectura de basamento, ¿no? Basamento más sencillo, que no llega a los 50 centímetros, un desarrollo, un remate, que hay bastante arquitectura ahí atrás de Independencia y Colón, digamos, yendo como para la terminal. Hay mucha arquitectura muy linda, que todavía queda, porque en el macrocentro hay bastante de esto. Algunas cosas que son hibridaciones, ¿no? Esto es una clara hibridación entre la piedra del basamento, que es más chaletera, las estrías esas y el remate que son medio art déco, en un lenguaje academicista. Que a nosotros nos interesa ver estas cosas de las hibridaciones, las juxtaposiciones, o mestizajes, ¿no? Que también por ahí más adelante lo vamos a desarrollar un poquito. Esto de la casa compacta es el título que le puso Cova a un libro. Acá es un reciclado que hace poco hizo Aguilaro para un geriátrico, ¿no? Que es la simetría dura y pura del academicismo
historicista, ¿no? La aparición del diario de trabajo que ya habíamos mencionado, es en la época esta, en el usuario, digamos, toda esta gente, los trabajadores estaban en este barrio, y las lomas eran territorio exclusivo de la oligarquía. La Casa Chorizo era una tipología histórica que es la partición, como sabemos, de la Casa Romana, la Casa Romana que se parte en dos, los lotes de 17 que son 866 en Buenos Aires, que hay algunas deformadas, como esta que tiene una ventana cuadrada, podría haber sido alta como era, hubiera sido más linda, pero bueno. Nosotros tenemos el ojo muy fino para eso y no, el resto no. O cosas media ocultas, que hay muchas lindas, ¿no? Más tapadas, menos tapadas, pero el eclecticismo popular, digamos, tuvo bastante desarrollo en lo que se llamó la ciudad permanente, ¿no? Hay otras cosas que sí, uno que esta que yo le puse la chorizo de Co, porque nunca había visto una casa de chorizo con estas cosas, con estas grecas acá en el remate, que son claramente art déco, ¿no? Y se nota que es de un constructor poco ilustrado, porque cualquier arquitecto ve la proporción de este frontis, o sea, o le quedó chico la abertura, o le quedó grande la abertura, chico el frontis, se nota que es, digamos, un constructor que ni siquiera tenía un Broly como tenía mi abuelo, que se llama, que era un tratado de construcción, ¿no? Creo que un charro lo voy a mostrar. Pero bueno, esa es una curiosidad, yo le puse chori deco, porque a mí las mezclas me gustan, ¿no? Las hibridaciones, las cosas más. En realidad no soy muy amigo de la pureza, ¿no? Pero bueno, son visiones personales, ¿no? Los conventillos, este dibujito de un conventillo clásico, existieron en Mar del Plata, no hubo gran cantidad, pero sí hubo, y hubo un laburito que se tomaron con la localización de los conventillos, un grupo de estudios de la universidad, que no recuerdo el nombre ahora, pero que pusieron la localización de los conventillos en Mar del Plata, que por supuesto estaban de Independencia para atrás, ¿no? Con epicentro en Lulo, a la derecha para el lado ante la estación y para la izquierda. Hubo unos pocos conventillos y acá pone los barrios, el barrio Tierra del Fuego, el barrio de la Pescadilla, que les comentaba que Ratería había hecho un libro, ¿no? Pero bueno, vamos terminando y espero que les haya más o menos completado una visión del eclecticismo historicista, lo académico, su versión oligárquica y popular, y del pintoresquismo. Así que creo que no hay más. No, estas son cosas que tenía preparadas cuando daba el curso. Sí, la bibliografía, los libros que les mostré. Hay más, de Casas Compactas, el Mar del Plata de ayer, que es un libro bien documentado fotográficamente. Había una vez Mar del Plata que lo hace la misma fundación de Boston. Este libro de la derecha que hace Leiva, una profesora de la universidad que estuvo en historia, fue compañera mía en Historia 3, que hace un muy buen laburo sobre el tema de las ramblas, la rambla de Bustillo, del turismo social. Las puertas del mar, que hace Elisa Pastoriza, que hace una comparación entre Mar del Plata, Montevideo y Viña del Mar, muy interesante, que muestra, digamos, lo que fue Mar del Plata en comparación con otros lugares turísticos. Por el turismo, en Latinoamérica, por ejemplo, no había a principios del siglo XX desde muchos lugares turísticos. Y Acapulco, por ejemplo, sí, porque Acapulco Acapulco le decían la perla del Pacífico, ¿no? Y por eso nosotros le pusimos la perla del Atlántico, en contraposición a Acapulco, que de alguna manera competía cerca del DF, nosotros, tan cerca como nosotros de Buenos Aires. Bueno, se tomó el laburo con Montevideo y con Viña del Mar, también interesante ese libro. Hay más cosas. Y la guía social de Mar del Plata, que es una guía fantástica, que son de la época que lo armó la gente de la oligarquía. Pero bueno, hay estos trabajos prácticos, no. Bueno, va a quedar pegado, era cuando dábamos la optativa en la facultad. Así que, bueno, les agradezco a todos y nos veremos el próximo martes a las 6:30, así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. Hay una consulta en el chat
que preguntan a ver si vas a colgar bibliografía en la plataforma. Sí, en la primera charla está, a ver, no encuentro lo de la cosa completa, ¿cómo es? Dejar de compartir pantalla, ¿cómo es? A ver, Ah, bueno. ya está. ¿Está bien? Sí, sí, ya nos estamos viendo todos. Bueno, en la primera charla que está colgada en el aula 9, ahí hay una lista creo que casi completa, por lo menos de la bibliografía que yo tengo. Después de la última imagen de la charla, ahí está. O sea que ahí la podés ver. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Si no, directamente nos despedimos y nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Bueno, gracias, Miguel. Buenísimo Bueno, el módulo, muy interesante. Nos vemos el martes bueno, que viene. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.